Y además, pues vamos a compartir. Entonces, y vamos. Ok, estamos grabando y estamos compartiendo. Bueno, entonces, eh, resulta que no siempre vamos a tener 7, 8, 10 datos, vamos a tener 40, 50 o más. ¿Ok? Entonces, para trabajar con esos datos es necesario organizarlos, presentarlos en una tabla de distribución de frecuencias por clase, categoría o intervalo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a seguir escribiendo en un Word. Listo. Entonces, ahora tenemos organización y presentación de datos en tabla de datos agrupados. Entonces, cuando se tienen un gran número de datos, es difícil trabajar con datos fuertes. Se hace necesario organizarlos en clases, categorías o intervalos. Cualquiera de esos tres términos significa lo mismo. Por lo tanto, se deben tomar decisiones. Decisiones. Entonces, yo como lo tengo esto ya digitado en alguna parte, para no ponernos a perder tiempo en esto, sino para avanzar un poquito más rápido, permítanme un momentico, yo busco aquí en mis archivos, que yo creo que eso ya lo tengo en alguna situación anterior, entonces vamos a ahorrar tiempo.
Bueno, listo. Entonces aquí lo tenemos. Para organizar los datos en clases es necesario tomar decisiones. La primera es, ¿en cuántas clases vamos a mostrar los datos? ¿Cuántas clases vamos a tener? Se recomienda que el número de clases esté entre 5 y 20, sin que sea una camisa de fuerza. Puede ser 4, puede ser 25, dependiendo la cantidad de datos, dependiendo los objetivos de la investigación. ¿Para qué quiero yo esa tabla? ¿Para qué propósitos tiene? Necesito información muy detallada o puede ser información de tipo general. Si es de tipo general, pues con pocas clases tengo. Si es muy detallada, necesito más clases. ¿Ok? Bueno, cuando no tenemos, la primera se puede establecer de cuatro maneras. El número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, si yo tengo 100 datos, esta expresión me dice, pues tranquilo, la raíz cuadrada de 100 es 10, trabaje con 10 clases. ¿Ok? Bueno, esa sería la primera. La segunda, el número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, siendo n el número de datos de la distribución. Entonces, si tengo 100, el logaritmo en base de 10 de 100 es 2. Entonces diríamos 2 por 3.3 me daría 6.6 más 1, 7.6. Entonces trabajaría con 8 o con 7 clases, no importa. El número de clases no es lo importante, ¿ok? Y así sucesivamente. La siguiente sería el número de clases igual al logaritmo del total de datos dividido entre el logaritmo de 2. ¿Ok? Y hay una última que a veces yo la coloco de primera y es que esa decisión la establece el dueño de la investigación de manera subjetiva. Yo soy el dueño de la investigación y yo sé qué tipo de información necesito, discriminada, no tan discriminada. Entonces digo, voy a trabajar con 6 clases. Y listo, pues trabajo con 6 clases. Cualquiera de estas cuatro opciones las puedo utilizar y justifican la toma de la decisión. ¿Ok? Bueno, establecido el número de clases, pasamos a calcular la amplitud de cada clase. Y la amplitud se formula de la siguiente manera. Entonces ahí tenemos, con la letra A estamos indicando amplitud. Y estamos diciendo que la amplitud es igual al rango sobre el número de clases. Seguimos con la misma fórmula y entonces colocamos la fórmula de rango. Rango es la diferencia entre el dato de mayor valor y el dato de menor valor. Y el número de clases, pues lo acabamos de aprender a establecer en el párrafo anterior. De manera sintetizada, pues esta sería la fórmula para calcular la amplitud de cada clase. La amplitud de cada clase. Después de establecida la amplitud del intervalo, construimos nuestra distribución de frecuencia asegurándonos que la totalidad de los datos queden ubicados en una de las clases establecidas, pasando a contar los elementos presentes en cada una de las clases. Así obtenemos la frecuencia absoluta para cada intervalo. ¿Ok? Bueno, y ahí me dice que a continuación sumamos las frecuencias y el resultado debe coincidir con el número de elementos del conjunto de datos con el que estamos trabajando. Entonces, yo voy a abrir por aquí, yo tengo abierto un Excel y entonces voy a ayudarme con Excel. ¿Listo? Y entonces, eh, vamos aquí a colocar unas cifras y las voy a colocar ordenadas de una vez. Eh,
Bueno, lo voy a colocar en desorden, como se me ocurran, y después las ordenamos. Bueno, entonces aquí creo que tengo 50 datos. ¿Por qué? Porque arriba yo dejé un espacio en blanco. Listo. Bien, 41, no 410. ¿De acuerdo? Estos son unos datos, la variable ya no la inventaremos después. Digamos, mirar el procedimiento. Entonces tengo 50 datos. Vamos a ordenarlos. Vamos a quitar esta que no, no me está sirviendo para nada por ahora. Si necesito la inserto. Bueno, entonces vamos a ordenarlas. Ahora no tenemos problema porque tenemos aquí nuestro Excel. Entonces nos vamos aquí y le decimos que nos organice los datos, organizar datos, y que nos los ordene de menor a mayor. ¿Listo? Entonces ya tenemos los datos aquí. El dato más pequeño es 81 y perdón, 21, y el dato más grande es 80. ¿Listo? Entonces tenemos datos entre 18 y 80. Listo. De acuerdo a esto, vamos a necesitar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a necesitar establecer el rango, ¿cierto? El rango. Listo. Les dije que era igual a el dato de mayor valor menos el dato de menor valor. ¿Listo? Y entonces tenemos un rango de 62. ¿Listo? Ahora, clases. El número de clases yo lo voy a establecer en 6 clases. 6 clases. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, la amplitud va a ser el rango dividido entre el número de clases. ¿Listo? Entonces, esta amplitud se recomienda que sea un número entero, no que sea obligatorio, pero que sea un número entero para facilitarnos los cálculos, no por más, ¿ok? Pero si habrán situaciones en las cuales las medidas deben ser como más exactas, no solamente de números enteros, y tenemos que tener a trabajar con decimales. Aquí, con el ánimo de facilitar la explicación y la comprensión, vamos a utilizar número entero. Ojo, siempre que haya un decimal en la amplitud, tenemos que aproximar al entero siguiente.
independientemente de cuánto sea el decimal. Como en este caso que está por debajo de 5, normalmente nosotros cuando redondeamos diríamos que 10. No, aquí no vamos a redondear. Vamos a aproximar al entero siguiente. Entonces la amplitud va a ser igual a 11. ¿Ok? Va a ser igual a 11. La amplitud. Ok. Vamos a construir nuestra tabla. Entonces, ¿la tabla qué contiene? Contiene un límite inferior, contiene un límite superior, un límite superior, un límite inferior, un límite superior. Y ahorita les dije que nosotros contábamos. Entonces, aquí vamos a tener una cosa que se llama frecuencia absoluta, que simbolizamos como F sub i, que es el total de datos que van a haber entre en cada una de las clases. ¿Ok? Entonces, entonces, límite inferior. Debo garantizar que todos los datos queden incluidos. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que el 18 queda. Entonces, yo puedo tomar el 18 como límite inferior de la primera clase. Lo puedo hacer. O puedo tomar un número más pequeño. Lo que no puedo tomar es un número más grande porque me quedaría el 18 por fuera. ¿Ok? Como tengo una amplitud ahí que me está sobrando 66 décimas, entonces yo puedo empezar en 17 si quiero. ¿Ok? Entonces, el límite inferior de mi primera clase sería 17. ¿Ok? Listo. El límite inferior de la clase siguiente, ¿cómo lo calculamos? Lo hacemos de la siguiente manera. Al límite inferior de la clase que ya establecimos, le vamos a sumar la amplitud. ¿Ok? Le vamos a sumar la amplitud. ¿Listo? Entonces, le vamos a sumar la amplitud y este sería 28. Entonces, ahora a ese límite inferior le vamos a sumar la amplitud, ¿ok? ¿Listo? A ese límite inferior le vamos a sumar la amplitud, ¿ok? Vamos a ver si yo arrastro esto, yo creo que se deja. No, más más la amplitud, ¿ok? Más más la amplitud, más más la amplitud, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clases. Nos está sobrando esta. Está sobrando una. ¿Ok? Bueno, vamos a colocar esto por aquí abajito. Bueno, entonces, ahora, el límite superior. Les decía ahorita que ningún número puede, no, ningún número puede quedar metido en dos clases. Si el 29 me correspondió a la tercera clase, no lo puede estar en la segunda. ¿Ok? Por eso, el límite superior lo calculamos quitándole, quitándole una unidad al límite inferior de la clase siguiente. A este le vamos a quitar 1, ¿ok? Y me queda que la primera clase irá entre 17 y 27. Fíjense que el 28 ya viene aquí. No hay un número que se repita. Aquí sí creo que puedo arrastrar esta formulita. Uy,
No se pudo. Ok, algo me está quedando mal. Ya vamos, ya veremos qué es. Listo. Entonces, este señor va a ser este 39 menos uno. Este señor va a ser este 50 menos uno. Este señor va a ser este 61 menos uno. Y este señor va a ser este 72 menos uno. ¿Listo? Y aquí ese puede quedarnos abierto o sencillamente le sumamos la amplitud. Entonces iríamos de 82 hasta 92. Entonces, con esto garantizamos que el 18, que es el más pequeño, está aquí en la distribución. Y vamos a mirar cuál es el último, que es un número 80, que nos queda incluido aquí en esta amplitud, en el último intervalo, ahí nos queda el 80. ¿Listo? Bueno, frecuencias, frecuencia absoluta. Entonces les decía en el contenido del documento que es un conteo. Vamos a contar cuántos valores hay entre 17 y 27. Entonces nos vamos aquí y miramos. Aquí abajo Excel nos muestra recuento. Ahí tenemos 7 valores. Yo los puedo contar, ¿no? Me comí este de arriba. Un momentico. Este valor también forma parte de la distribución. Ok, entonces vamos a contar desde aquí hasta el 27. ¿Listo? Entonces aquí nos aparece que tenemos 8 datos. Hasta aquí tenemos 8 datos. Es decir, la frecuencia aquí son 8 observaciones. Nosotros llegamos hasta aquí, vamos a hacer una marca para guiarnos. Ahora vamos a contar entre 28 y 38. Es decir, vamos a contar desde aquí hasta el 38. Y entonces encontramos que ahí hay un total de 8 datos también. Ok, entonces aquí también tenemos 8 datos. 8 datos hasta el 38 hay 8 datos. Ok, ahora vamos a irnos, bueno, hasta el 38 ya nos quedó contado. Ok, listo. Ahora el que sigue, entre 39 y 49. Entonces, entre 39 y 49 tenemos un total de 10 datos. ¿Ok? De aquí a acá hay 10 observaciones. 10 datos. Ok, llegamos hasta el 49. Ahora, hasta el 60 vamos a tener 9 datos. 9 datos hasta el 60, hasta aquí. Vamos a tener 9 datos. Vamos a tener, no, tenemos 9 datos. Ok, hasta el 60. Ahora, hasta el 71. Hasta el 71 tenemos un total de 8 datos. Hasta aquí hay 8 datos. 8 datos. Y abajo del 72 hasta el último, del 72 hasta el último, del 72 al 80, tenemos 7 datos. 7 datos. ¿Listo? Yo les decía
que nosotros deberíamos sumar eso, ¿cierto? Es decir, establecer un total. Pero aquí no es aquí. No está la tabla. Total. Listo. Y entonces sumamos. Listo. 50 datos. Ese es nuestro punto de partida. 50 datos para trabajar con ellos. Preguntas. Voy muy rápido. Me salté algo. Hay algo que no comprendieron. No me queden callados. No me queden callados porque Profe, cuénteme. ¿me recuerda por favor cómo sacamos el límite inferior primero? Bueno, el límite inferior de la primera clase, el límite inferior de la primera clase es sencillamente eh, el número, puede ser el número más pequeño de la distribución o un número menor que él, para tener en cuenta que todos los datos deben quedar incluidos. Si yo empiezo en 18, pues este número está incluido. Pero yo no puedo empezar en 19 porque este 18 me quedaría por fuera. No puedo empezar en 22 porque este 18 y este 21 me quedarían por fuera. ¿Ok? Yo lo que tengo que garantizar con esto es que todos los datos me queden incluidos dentro de la distribución. ¿Listo? Entonces, así lo establezco. Es de manera, yo lo puedo hacer así libremente como te lo estoy diciendo. Yo miro cuál es el límite, el valor más pequeño. Tómelo como una norma. Empiezo en ese, listo. Entonces empiezo en 18. ¿Ok? Pero no puedo empezar en 19 porque estoy dando el 18 por fuera. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Y si iniciamos en 17 no estamos agregando un dato? No, no, porque eso no son datos. Los datos los estamos contando aquí en las frecuencias. Aquí nosotros no vamos a agregar datos. Sencillamente estamos diciendo que 27. ¿Por qué decimos que 17? Porque recuerden que cuando yo dividí por aquí, aquí me dio 10 punto algo. Como la proximidad a 11 es amplitud, que es lo que estamos calculando, entonces tengo holgura. Holgura es que yo puedo moverme con un número o algo así. Fíjese que nosotros no terminamos, nuestro último dato es 80, ¿cierto? Nuestro último dato es 80. Sin embargo, nosotros aquí, el límite superior de nuestra última clase no es 80, es 92. El número más grande de nosotros es 80. Sin embargo, nosotros terminamos en 92. Pero el 92 me está incluyendo al 80. Lo que no podía terminar era por ahí en 79, porque me estaría quedando el 80 por fuera. ¿Ok? Es garantizar que los límites queden en cualquiera en la clase que corresponda, porque tampoco es en cualquiera, sino en la clase que corresponda. El 18 está incluido en esta primera clase. Aquí está incluido el 18, que es el límite inferior, y en esta está incluido el 80, que es el número superior. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, ahora yo puedo con esta frecuencia absoluta acumularla. Entonces la simbolizo con F mayúscula. Entonces, F mayúscula sub in, que es frecuencia absoluta acumulada. Entonces, concepto de acumulación hasta ese punto que llevo, ¿ok? Entonces, aquí en el primer renglón, pues yo solamente tengo estas 8 observaciones, no tengo más. Hasta 27 no tengo sino esas 8 observaciones. Ahora, hasta 38, ¿qué tengo? Más las 8 que traigo acumuladas, más la frecuencia absoluta del intervalo siguiente o del intervalo que estoy trabajando, ¿ok? Entonces, hasta aquí llevo 16 acumuladas, las 8 de la primera clase y las 8 de la segunda. Aquí yo llevo, entonces, estas 16 más estas 10, ¿ok? Aquí, ¿por qué carajo no me está arrastrando? No quería ver. Ah, aquí sí me arrastró, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, voy a borrarla para volverla manualmente. Entonces, aquí traigo acumulado
lo que traigo acumulado de la clase anterior y le voy a sumar la frecuencia de la clase. ¿Ok? Y aquí le sumo lo que traigo acumulado más la frecuencia de la clase. Aquí lo que traigo acumulado más la frecuencia de la clase. Lo que traigo acumulado más la frecuencia de la clase. ¿Listo? Y vemos, aquí tenemos cifras de control. Esa sumatoria de esas frecuencias acumuladas deben ser iguales al total de los datos. Deben ser iguales al total de los datos. ¿Ok? Entonces, listo, yo tengo 50 datos. En el último renglón yo tengo acumulado los 50 datos. ¿Listo? Bueno, resulta que eh, los números por sí solos, como les decía en la clase anterior, la tutoría anterior, esto solamente nos muestran un valor, nos muestran un valor. Por ejemplo, yo tomo aquí 16 y digo, oiga, ese valor será grande, será pequeño, ¿cómo será? ¿Cómo lo puedo clasificar? ¿Será un volumen de venta satisfactorio? ¿Cómo será? Entonces, entonces, no tenemos la manera solamente utilizando esa cifra, ese valor absoluto. Entonces, cuando yo comparo ese valor absoluto con una escala de medición diferente o útil, voy a encontrar más información. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es calcular una frecuencia relativa que la simbolizamos con H minúscula sub I. ¿Ok? Y esa frecuencia relativa, ¿qué es? Es la división entre la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de observaciones. Vamos a dejar fijo esta celda para que siga siendo el divisor de todas las demás frecuencias absolutas, es decir, de 8, de 10, de 9. Entonces, operamos, arrastramos la fórmula y vemos que para cada uno de estos valores hay una frecuencia relativa. Nosotros la frecuencia relativa no todas las personas lo comprenden, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros aquí para hacerlo más amplio, más manejable, sencillamente lo que hacemos es utilizar una frecuencia porcentual. Y esa frecuencia porcentual sencillamente es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que entre 21 y 17 está el 16% de los datos. Entonces, ya hablar de 8 datos es diferente, perdón, hablar del 16% ya es diferente de decir que 8 datos. 8 datos no me está diciendo a mí nada. Cuando digo 16%, bueno, me hace reflexionar, ok, por cada 100 voy a tener 16. Hay 16 en ese espacio, ¿ok? Entonces, es más comprensible, ¿ok? Y la manera de calcularlo es muy sencillo. La frecuencia relativa la multiplicamos por 100 y aquí arrastramos esa fórmula. Y aquí tenemos que esto es 16, que esto es 16, que esto está mal. Esto está mal. No, mentira, está bien. Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Vamos a mirar si está bien esto. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos. Y nos da el 100%. El total de cualquier distribución siempre va a ser un 100%. Ok. Nosotros aquí, al igual que lo que hicimos con las frecuencias relativas, podemos acumular las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas. Igual que lo que hicimos con las frecuencia absoluta, lo podemos hacer con la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué significa? Que hasta aquí nosotros tenemos acumulado este 16. ¿Listo?
y que aquí tenemos acumulado lo que traigo de la clase anterior más la frecuencia de la clase. ¿Ok? ¿Para qué me sirve? Yo aquí puedo decir, ah, muy bien, el 32% de los días analizados llegaron menos de 28 pacientes entre 6 y 8 de la mañana. Menos de 28, perdón, menos de, ahora estoy acumulado aquí, menos de 38, límite superior, menos de 38. Aquí tenemos acumulado hasta el 38, ¿ok? Y nosotros podemos seguir acumulando. Lo mismo que hice ahorita, pues voy a arrastrar la fórmula, ¿ok? Entonces, por debajo de 49 voy a tener el 52%. El 52% de las edades están por debajo de 49 años. El 70% de los días, el 70% de los días no llegaron como máximo 60 pacientes de urgencia, ¿ok? El 86%, menos de 86, de 70 y de 86. El 86% de las personas tienen menos de 71 años. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ese es el oficio de las frecuencias relativas acumuladas. Además, que más adelante nos van a servir para otros cálculos. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Ustedes van a tener que hacer un trabajo sobre esto, ¿no? El siguiente producto creo que es, no, el siguiente. ¿Ok? Algún cálculo que no sabe de dónde sale, algo que lo hice muy rápido y usted no alcanzó a comprenderme, o se despistó un momentico y no lo copió, en fin. Aquí, Profe, el de frecuencia absoluta, el primer dato, ¿cómo lo calculó? este, esta, frecuencia absoluta me dicen, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí yo que voy a mostrar la cantidad de datos que hay entre 17 y 27. Yo tengo un banco de datos donde los tengo ya ordenados. Entonces, desde ahí hasta 27 hay estos datos. Cuento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. Y así lo sigo haciendo para las otras clases. ¿Ok? Entre 28 y 38. De aquí hasta aquí, ¿cuántos hay? Entonces vuelvo a contar. 2, 4, 6, 8 también. ¿Listo? Por un conteo, con un conteo simple. ¿Listo? Sí, profe, ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Mientras ustedes hacen la pregunta, yo me traigo un poquito de agua que no tengo aquí. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Se quedaron callados? ¿Todo claro? El que calla otorga. Bueno, listo, sigamos entonces. Bueno, su atención, por favor. Entonces, resulta que en esta tabla, hasta ahora, vamos a ocultar estos datos. Bueno, resulta que hasta este momento, yo puedo decir que entre 17 y 27 hay 8 observaciones. 8 observaciones. Pero yo no tengo los datos. Aquí lo acabé de ocultar. Yo no tengo los datos. Y eso no sucede en la realidad, ¿no? No tengo los datos en su totalidad. Entonces, ¿qué hago? Necesito hacer cálculos. ¿Qué hago? Entonces, establecemos una marca de clase que simbolizamos con la X mayúscula sub I, que es el valor de la variable. Entonces, marca de clase se llama en la tabla de distribución de frecuencia. ¿Y cómo lo establecemos? Un promedio simple
Entonces decimos más los límites del intervalo. Entonces, límite inferior, 17, más límite superior, 27. Cierro paréntesis, divido entre 2 para calcular un promedio simple. Y ahí tengo que mi marca de clase para esa primera clase es 22. ¿Qué significa? ¿Qué implica esa marca de clase? Entonces, le repito, aquí yo estoy diciendo, entre 17 y 27 hay 8 observaciones. Pero como les dije, yo no sé el valor individual de cada una de esas 8 observaciones. Esta marca de clase lo que me hace es asumir que en lugar de que yo diga que entre 17 y 27 hay 8 observaciones, yo puedo decir que cada una de estas observaciones entre 17 y 27, cada una, perdón, cada una de estas 8 observaciones, ya no voy a decir que está entre 17 y 27, sino que tienen un valor de 22. ¿Ok? Yo le estoy asignando un valor de 22 a cada una de esas 8 observaciones. ¿Ok? ¿Cómo? Calculando la marca de clase. Voy a volver a hacerla aquí en este otro. Más. Abro paréntesis para que me haga la suma primero. Límite inferior del intervalo, 28. Más. Límite superior del intervalo. Cierro paréntesis para que me haga la suma. Divido entre 2 para que me haga la división de la suma y obtengo que la marca de clase es 33. Cada una de estas 8 observaciones asumimos que tiene un valor de 33. ¿Listo? Y ya puedo arrastrar, porque ya les dije cómo se hace. Ya puedo arrastrar y ya tengo la marca de clase para cada una de estas clases. La primera marca de clase es 22, la última marca de clase es 82. ¿Listo? Bueno, ahora, Profe, una pregunta. señora. Al finalizar, la división siempre va a ser por 2 y eso se hace para que me bote un número entero. No, para que me bote un promedio, porque si yo tengo aquí 17 y 28 me va a arrojar 22,5. No importa, no importa. Este X sub I puede ser un entero o puede ser un decimal. Es lo que me dé la sumatoria de los límites dividido entre 2, porque es un promedio simple entre estos dos valores límites. ¿Sí? No es para que me dé entero, ¿no? Sencillamente para que me dé lo que toca que le dé, ¿no? Porque si aquí no fuera 17, que no fuera 27, sino 28, el valor aquí sería 22,5, ¿no? ¿Sí me hice entender, no? Sí, sí, Ok, señor, gracias, profe. listo. Bueno, entonces, no, no more questions. Listo, entonces vamos a hacer ahora unos cálculos. Entonces, vamos a multiplicar esta marca de clase que acabamos de calcular por la frecuencia relativa de cada intervalo. ¿Ok? Vamos a multiplicar esta marca de clase más 22, la vamos a multiplicar por la frecuencia relativa de la clase. ¿Listo? Ok. Enter. Listo. Yo puedo arrastrar la fórmula ahí, pero voy a calcular otro para que graben cómo es el procedimiento. Más la marca de clase multiplicada por la frecuencia relativa del intervalo. ¿Ok? Vamos a repetirlo. Marca de clase multiplicada por la frecuencia relativa del experimento.
del intervalo. Bueno, aquí, desde arriba, desde el segundo yo podía arrastrar, pero no, lo expliqué varias veces para que ustedes lo apropien. ¿Ok? Ya tengo este producto aquí. Este producto lo voy a sumar. ¿Ok? Lo voy a sumar. Listo, me paro aquí y sencillamente le digo aquí al símbolo de sumatoria y él me pregunta si esto es lo que quiero sumar. Yo le digo que sí. Ok, listo. ¿Qué obtuvimos? Ese 49,5, ¿qué es? Ese 49,5 es el promedio de los 50 datos con que arrancamos el ejercicio. El promedio de edad de los pacientes que asisten a esa IPS es de 49,5 años. O el número de pacientes que vinieron a visita prioritaria es 49,5. El número de pasajeros transportados en cada recorrido en una ruta cualquiera es de 49,5. ¿Ok? La variable que estamos analizando, tomamos los valores y los acomodamos a la variable que estemos analizando. Aquí estamos mirando la mecánica, el procedimiento para calcularlo, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a establecer una diferencia entre cada marca de clase menos el promedio, vamos a elevar eso al cuadrado, vamos a elevar eso al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. Listo, entonces, cada marca de clase le vamos a quitar el promedio que calculamos. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y ese cuadrado lo multiplicamos por la frecuencia relativa de cada intervalo. Entonces, hagámoslo. Más, abro paréntesis, marca de clase, 22, menos el promedio. Voy a dejar fija esa celda. Ustedes saben cómo se deja fija una celda con F4 y arriba del teclado, no los números, sino encima de los números. Y cuando yo oprimo ese F4, me debe aparecer la celda, la celda donde estoy, donde está lo que quiero asegurar, en medio de signo pesos. Fíjate que aquí está en la J está en medio de signo pesos, ¿ok? Eso significa que la celda está fijada, es decir, que va a ser el divisor de cada una de las diferencias, de este menos este, de este menos este, de este menos este, y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a dividir cada uno de estos entre este valor. ¿Listo? Bueno, entonces ya restamos, ¿no? Ya dijimos que restara. Vamos a cerrar esa resta. Vamos a elevar al cuadrado al 94, soltamos y elevamos al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa, ¿Listo? Entonces, aquí tenemos unos valores que ahorita les cuento qué se hace con ellos, qué son, ¿ok? Ok, listo. Recuerden que yo amarré ya la fórmula, entonces, pero voy a hacer otra. Voy a hacer otra porque cuando uno repite, pues, como que tiene la mayor probabilidad de aprender. Más
marca de clase, menos el promedio que calculamos, dejémoslo fijo para ahorita así arrastrarlo, F4, mira, ahí está, salió la S nuevamente en medio de signos pesos, cerramos el paréntesis con al 94,2, le vamos al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa del intervalo. Ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué dice mal? No le digo que al mejor peluquero se le pasa un pelo. Ah, ya, que no se veía. Profe, ¿será por la celda donde estás ubicado? Estoy ubicado aquí, entonces aquí yo le digo a este señor que me haga más, la resta entre este, menos, creo que era que no tenía ese paréntesis, menos este, F4, cerramos al 94 para el cuadrado, le damos al cuadrado y multiplicamos por la frecuencia relativa. Perfecto. Ok. Bueno, ahora sí la voy a arrastrar. Listo. Ok. Y esto lo sumamos. Y eso que calculamos ahí es la varianza de esa distribución, de ese número de datos, de esa cantidad de datos, de los 50 datos. Esa es la varianza. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, o sea, ese valor 367,49 la varianza de qué exactamente. De los 50 datos. De los 50 datos. La varianza. Recuerde que la varianza, ¿qué es? La varianza es una medida de dispersión, es una medida de dispersión que me permite eh, reconocer qué tan dispersos están los datos. Pero recuerden que, ante todo, esa varianza es un camino intermedio, es un paso intermedio para poder calcular la desviación estándar, La que es desviación estándar. la desviación estándar, sí, es un paso intermedio para calcular la desviación estándar. Básicamente es eso. Ok, aquí tenemos el promedio. Vamos a colocar la varianza aquí. Regalen un momentico, yo la busco por aquí. Por aquí, aquí está el símbolo. Tengo de tamaño a esto. Ok. Entonces la varianza es igual a esto. ¿Listo? No sé qué pasó porque no me lo trajo. Ah, porque no cabe. Ok. ¿Listo? Y ahora vamos a calcular la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular aquí la raíz cuadrada de este valor, más raíz, raíz cuadrada, raíz de este valor. 19,17 es nuestra desviación estándar, 367,49 es nuestra varianza y el promedio es un promedio de 49,54. Aterricemos cualquiera de esos ejemplos que he dicho. Entonces voy a decir que
La edad promedio de los pacientes de esa IPS es de 50 años aproximadamente con una desviación estándar de 19 años. Vamos a calcular el coeficiente de variabilidad. Entonces, desviación estándar dividido entre promedio y esto multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje. Es una distribución con una variabilidad porcentual del 38,7%. Es medianamente dispersa, no es tan dispersa, no es una distribución muy dispersa, ¿no? Entonces, eh, es homogénea, entonces más bien es de gente joven todavía, entre mayores de 60 años hay solamente 15, mayores de 50 años tenemos 24, los otros 26 son menores de 50 años, entonces es una distribución más o menos homogénea, no tiene una desviación muy grande, muy amplia. ¿Listo? Bueno, preguntas. Esta es la manera de construir distribuciones de frecuencia por clase, categoría o intervalo. Ese término es indistinto, se utiliza cualquiera de los tres y significa exactamente lo mismo. Distribución de frecuencia por clase, categoría o intervalo. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Profe, una pregunta, ¿usted nos puede pasar ese archivo, ese libro de Excel, como Claro, para tenerlo de guía o algo así? claro que sí, con mucho gusto. Primero voy a hacer una cosa. Primero voy a pasar esto allá al Word que estoy trabajando, ¿sí? Lo voy a pasar. Vamos a ponerle aquí el símbolo de coeficiente de variabilidad para que sepan qué es. Coeficiente de variabilidad. Ay, pues, pucha, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. No lo tengo. Variabilidad. Esto recuerden que multipliqué por 100, por lo tanto esto es un porcentaje, ¿no? Bueno, entonces déjenme, regálenme aquí un minutico para copiar esto. Profe, y usted no sube la grabación de la clase, ¿cierto? Claro, la de la semana pasada la vieron, ¿no? Sí, sí, pues en mi caso yo la repetí para algunas cositas que no recordaba. Ok, magnífico. Sí, claro, con mucho gusto. Para eso es claro que sí. Copiar, pegar. Este es el formato de celdas. Ok, vamos a darle aquí unos bordecitos. Un borde grueso aquí al contorno. Y vamos a darle no tan grueso aquí al interior. Listo. Ok. Bueno, entonces copiémoslo. Peguémoslo en el Word.
Bueno, yo como que, bueno, sí lo voy a hacer. Estaba pensando como dejarles este, ¿no? Subirles este también. Este es uno viejo que yo hice. Incluso tiene aquí hasta donde llega. Uy, de instrucciones de probabilidad. Tiene casi un semestre completo ahí de materias. De materia, pues. Pues sí, profe, porque igual pues para el trabajo de la unidad 1 que lo tenemos para el 5 de abril, creo que es como todas estas temáticas. Ok, control inicio. ¿Cómo? ¿Qué me dices que qué para el trabajo de... ¿Qué me dices? Que esos apuntes, pues eso nos sirve como es para, ya para, como para el próximo trabajo que tenemos para el 5 de abril, creo que es, porque el Ok, otro producto uno se vence hoy. listo. Entonces vamos a guardar este archivo, se lo voy a pasar. Le voy a pasar este, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy lo trabajé, entonces le voy a subir el de Excel para que lo tengan por aparte también. Vamos a guardar esto. Ta, 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 ta. Listo. Eh, Word 2025. Luis, aplicada sábados. Ok.
Bueno, y vamos a guardar bien el Excel para que no me va a olvidar. Entonces, esto tenemos que empezar por guardarlo. Distribución de frecuencias. Ok, listo. Entonces, vamos a subirlo de una vez. Vamos a agregar otro documento aquí. Pasó, no me cargó. Y luego ya está la instrucción de frecuencias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, el Dropbox, primero 25. Ok. Listo. Listo. Volvemos. Aquí está el Excel, aquí está la construcción en Word en la tabla. ¿Listo? Bueno, Listo. ¿preguntas? Nada. Bueno, entonces, ahora les voy a enseñar a trabajar datos cualitativos. ¿Ok? Datos cualitativos. Entonces, vamos a inventarnos
Profe, o sea, usted está trabajando con datos cuantitativos. Cuantitativo, sí, señor. Ah, por lo que son números y ya cualitativos son como Etiquetas, nombres, ciudades y... Ah, sí, sí. profesiones, ingeniero, médico, conductor, lustrabotas, en fin. Entonces, vamos a inventarnos aquí. Dígame, David. Ah, qué pena, profe. Si al final de la clase o al final de esto nos podría decir cómo podemos llevar a cabo el producto 2 que dice base de datos con variables cualitativos y cuantitativos. Producto 2. Bueno, vamos a ver qué es el producto 2. Producto 2. Producto 2. Bueno, toca meterme aquí. Guión. Guión. Foro. Guión de aprendizaje. Dos. Bueno, entonces, alternativa 2. Todos, base de datos con variables cualitativas y cuantitativas aplicando medidas de localización, elaboración de datos con variables cualitativas y cuantitativas. Bueno, elabore e identifique una base de datos, lo que hicimos nosotros hoy, con mínimo de 40 elementos y dos variables cualitativas y tres variables cuantitativas y sus respectivas observaciones. Bueno, aquí les están pidiendo que esto se inventen o encuentren una tabla, un informe que contenga dos variables cualitativas y tres variables cuantitativas. Y hagan el estudio, digamos, el que hicimos ahorita, ¿no? El que hicimos ahorita y el que voy a empezar a hacer, que es el de las cualitativas. ¿Ok? ¿Cuál es Profe, el? ¿es un informe? Ah, Entonces, ¿es un informe? pues de acuerdo a lo que estoy mirando aquí, sí es un informe. Porque dice base de datos con variables. Entonces, yo pensé que había que hacer algo en Excel o parecido. Pues lo que hicimos es una base de datos, ¿no? La base de datos, pues yo me inventé 50 datos, ¿no? Eso es un ejemplo de base de datos, ¿no? El, el, el video que le presenté de la chica de las escalas de medición en la primera tutoría, que hablamos de las escalas de medición, de las nominales, ordinales,
de escala, ¿ok? Vamos a ver, Listo, alternativa gracias, 2. profe. Espera un momentico. Bueno, los estudiantes diseñan y aplicarán una encuesta básica a un grupo de personas sobre un tema relacionado. A mí me parece que de pronto este es como el más viable, ¿no? El de menos complica. Los estudiantes diseñarán y aplicarán una encuesta a un grupo de personas sobre un tema relacionado con la empresa, por ejemplo, satisfacción del cliente, preferencias de producto, recolectará los datos y calculará las medidas de tendencia central de las respuestas obtenidas, elaborará un informe donde presenten sus hallazgos y discutan cómo pueden utilizarlos en la toma de decisiones empresariales. El objetivo de esta evidencia es evaluar la capacidad de los estudiantes para recolectar y analizar datos de encuestas y aplicar conceptos de tendencia central en contextos empresariales. Recuerden que las medidas de tendencia central son promedio, mediana, moda, ¿no? Para el desarrollo de esta actividad se proponen los siguientes enlaces o materiales. Aquí hay una cantidad ¿de qué? De enlaces como materiales, pero finalmente, pues este está muy de la mano con, ya les muestro algo que no sé si de pronto estoy creyendo mal, yo les mostré al inicio. Bueno, este es un guión, pasémonos para otro lado, vámonos para acá. Entonces, bueno, estadística aplicada, foro, conformación, guión de la unidad, plantilla, documento guía, producto cero, unidad uno, producto uno, texto guía, uso de la estadística, definiciones, enlace de sesión, texto guía, guión de la unidad. No la tengo, no lo tengo, no lo tengo. Vamos a buscarlo para mostrárselo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde lo tengo? ¿Ustedes recuerdan cuál era el enlace que utilizábamos el semestre pasado para entrar a los cursos? El de la plataforma pasada, profe. Eh, Pero el Moodle 3.5, profe, ah, Moodle 3.5 era por donde entrábamos el semestre pasado. Sí, no, no, tres pero, punto cinco. pero, pero el enlace, es decir, aquí lo que colocábamos, ¿cómo era? Porque tú que El entonces, aula virtual, profe. ah, El aula virtual. aula, pero no era aula virtual, no. Este semestre estamos entrando con esto, LMS, en el semestre anterior, ¿cuáles eran las primeras letras para ingresar ahí que se me olvidaron? Espéreme, profe, porque a mí me aparece como aula virtual porque él tenía fijo el, ya le rehizo. T y C, creo. T y C. Pues para entrar a la Tip, plataforma pasada, tipwiz, sí, tipwiz. tipwiz.edu.co. No, pero eso era para entrar a la a la plataforma, a entrar a Zoom. Con Lo Whisky, coloqué por el chat, profe, lo coloqué por el chat. un momentico, miremos el chat. A ver, entonces, chat. Ok, chat. TIC, TIC sí es, esa sí es, TIC. Gracias. Listo. TIC.
Este es. Ya lo monto. Bueno, vamos a mirar este video. Types of data: nominal, ordinal, interval ratio. Data is central to statistical analysis. When we wish to find out more about a phenomenon or process, we collect data. Les cambio los. Usually, we collect several measures on each person or thing of interest. Each thing we collect data about is called an observation. If we are interested in how people respond, Les cambio. Permítame ver si les puedo cambiar. then each observation will be a person. Or an observation could be a business. Vamos a ver si les puedo cambiar por aquí los subtítulos. 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 Estoy ahí. Subtítulos. Español. Ok, listo. Bueno, vamos a mirar esto porque tiene la Or a solución. product, or a period in time, such as a week. Variables record the measurements we are interested in. Age, sex, and chocolate preference can all be stored as variables. For each observation, we record a score or value for each of the variables. When we store this data in a spreadsheet or a database, each row corresponds to a single observation and each column is a variable. Level of measurement. The level of measurement used for a variable determines which summary statistics, graphs, and analysis are possible and sensible. The nominal level is the most basic level of measurement. Nominal is also known as categorical or qualitative. Examples of nominal variables are sex, preferred type of chocolate, and colour. These are descriptions or labels with no sense of order. Nominal values can be stored as a word or text or given a numerical code. However, the numbers do not imply order. To summarise nominal data, we use a frequency or percentage. You cannot calculate a mean or average value for nominal data. The next level of measurement is ordinal. Examples of ordinal variables are rank, satisfaction, and fanciness. Ordinal variables have a meaningful order, but the intervals between the values in the scale may not be equal. For example, the gap between first and second runners in a race may be small, whereas there is a bigger gap between second and third. Similarly, there may be a big difference between satisfied and unsatisfied, but a smaller difference between unsatisfied and very unsatisfied. Like nominal data, ordinal data can be given as frequencies. Some people state that you should never calculate a mean or average for ordinal data. However, it is quite common practice, particularly in research regarding people's behaviour, to find mean values for ordinal data. You should be careful if you do this to think about what it means and if it is justifiable. The most precise level of measurement is interval ratio. This level includes things that can be measured rather than classified or ordered, such as number of customers, weight, age, and size. Interval ratio data is also known as scale, quantitative, or parametric. Interval ratio data can be discrete, with whole numbers, or continuous, with fractional numbers. Interval ratio data is very mathematically versatile. The most common summary measures are the mean, the median, and the standard deviation. Graphical representation. The way data should be represented in a graph or chart depends on the level of measurement. Nominal data can be displayed as a pie chart, column or bar chart, or stacked column or bar chart. In most cases, the best choice for a single set of nominal data is a column chart. Ordinal data must not be represented as a pie chart, but is best shown as a column or bar chart. Interval ratio data is best represented in a bar chart or a histogram. For these, the data is grouped.
Box plots illustrate the summary statistics for a variable in a neat way. Here is an example using different types of data. Helen sells Choconutties. Helen is interested in developing a new product Bueno, to add to her line of esto no me Choconutties. deja parquear She esto. develops a questionnaire and asks a random sample of 50 of her customers to fill it out. She asks them their age and sex, how much they spend on groceries each week, how many chocolate bars they buy in a week, and which they like best out of dark, milk and white chocolate. She asks them how satisfied they are with Choconutties. Very satisfied, satisfied, not satisfied, very unsatisfied. And she asks them how likely they are to buy a whole box of 10 packets of Choconutties. Helen enters the data in a spreadsheet. Each row has responses from one customer. Each column contains the measurements or scores for one variable. The type of chocolate preferred is nominal data. This can be shown in a pie chart or bar chart. We can summarise by saying that 46% of customers prefer dark chocolate, 40% prefer milk chocolate, and 14% prefer white chocolate. The measures of satisfaction and likelihood are ordinal level data. These should not be shown in a pie chart. The values should be put in a logical order in a column chart. We could summarise by saying that 32% are very satisfied with Choconutties and 72% of people are satisfied or very satisfied. The average satisfaction score comes to 2.06, which could be interpreted as satisfied. However, it is debatable whether it is sensible to calculate a mean satisfaction score. Age, amount spent on groceries and number of chocolate bars are all interval ratio data. These can be displayed on bar charts or histograms. We can say that for the customers in the sample, the mean age is 38 years, the mean amount spent on groceries is $192, and the mean number of chocolate bars bought per week is 3.3. These are all meaningful summary statistics. The type of analysis that is sensible for a given data set depends on the level of measurement. You can find out more about this in the video Choosing the Test. Bueno, les voy a colocar este video para que Vamos a ver si una tú guía. puedes encontrar la solución de 21 por 32 en 3 segundos, ni más ni menos. 3, 2, Ok, vamos a copiar este enlace y se los voy a compartir para que tengan una guía. Ok. Ok. Entonces la voy a colocar aquí al final de la unidad 2. Unidad 2. ¿Para cuándo está esa actividad? Está como muy encima todas, que pucha, con esa tarea de una por semana está como muy exigente esto. Como vieron, ustedes van a encontrar información de datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿no? Entonces, ustedes eso lo pueden tomar como guía, ¿no? Alguien puede tomar de ahí, por ejemplo, una comida también, o ropa, o en fin, lo que más le guste a cada uno, ¿no? Listo, ventana emergente. Ahí se lo dejé.
Listo. Ahora vamos a mirar para cuándo está ese producto. Lo que los tienen corriendo. Ok. $29 de marzo. O sea, para el próximo sábado, ¿no? Está muy encima. Vamos a ponerlo como para el 3 de abril. Abril 3. Abril 3. No se va, no, no se lo puedo abrir desde hoy. No necesito que sea en abril 3. Puede ser el 22 de marzo. 22 de marzo. Para entregar el 5 de abril. ¿Cómo lo puedo ir para el 3? Cuando mucho me piden cacao la semana entrante. Aquí lo ponemos para el 6. Para el 6 de abril. Para el 6 de abril. Listo. Bueno, aquí les debe haber quedado ya. Muestre a ver. Ok, aquí está, ¿no? Me parece es más la premura del tiempo, porque no necesita, ok, ya estamos grabando. Vamos a compartir nuestra pantalla. No, esta no es, así es. Ok, ya estamos grabando. Esta no es. Vamos a compartir. Bueno, yo me comprometo a que les quede funcionando el ¿Qué enlace. vas a hacer? ¿Ah? ¿Y el celular? No, señor, déjelo allá en el mueble. Ok, yo me comprometo a montarles ese archivo porque no quedó. No sé por qué no está. ¿O será que me quedó por aquí arriba? Muestre a ver. Distribución Excel, no está. Bueno, yo me comprometo a guardárselo. Se me acabó el tiempo. No alcancé a hacerle nada de las variables cualitativas. Variables cualitativas. Bueno, entonces, Profe, pero modificó la fecha de entrega del 5 para el 3, ¿no? No bajó 2 días. se la dejé para el 5 de abril. Estaba para el 29 de mayo, para el 29 de marzo. Sí, o sea, para el 29 de marzo no estaba, era la fecha habilitada para subirlo, pero la Sí, límite. la límite la bajó al 3, o sea, estaba para el 5, para entregar el 5 Nos y la bajó perjudicó, para el profe. 3. No. A ver. Sí, profe, nos redujo el tiempo. Es que la fecha habilitada de entrega es diferente a la fecha límite, creo, y nos bajó 2 días. Bueno, a ver, vamos a ver. Era por ahí para el 15 de abril y quedamos todos felices. Pero ¿sabe qué? Si no hay tramos posteriores, digamos, No me descargue juegos. Te quito el celular. Natalia, tienes abierto el micrófono. Eso ahí.
Sí, sí, le bajó 2 días, profe. O sea, el 5 Ah, de abril, sí, eso. a ver el tema que nos falta para el otro sábado. ¿Se alcanza? Tiene Tenemos que todo. dejarlo para el 7 de abril, profe, o para el 8 si quiere. Ahora sí quedó bien, gracias. Ok, a ustedes, gracias por hacerme caer en cuenta. Bueno, me queda faltando el video este que no sé por qué carajo no lo subí. Bueno, listo, vamos a dejar de compartir porque tengo otra tutoría ahorita. Vamos a detener la grabación.